Para la parte del cuello, en este video les voy a decir aquí, miren, aquí en la parte del cuello, todavía nos falta la explicación del, del, del holán de las mangas, todavía no termino, pero quiero adelantarme un poquito. Aquí yo estoy de parte de donde queda la espalda del cuello. Entonces aquí voy a retirar mi separador y con un gancho, toda la blusa se tejió con un gancho de aluminio del número 3. Entonces para la parte del cuerpo voy a ocupar ahora un gancho de aluminio del número 2, ¿sí? Y aquí voy a anudar mi hebra para decirles cómo le voy a hacer aquí. En sí voy a seguir el mismo proceso de esta primer vuelta, que fue el borde o la base del cuello. Lo único que voy a hacer aquí es hacerlo ahora o continuar unas vueltas más para tenerlo como está en la imagen, un cuello alto. Entonces es opcional lo que les voy a decir. Si ustedes quieren tener el cuello de su blusa que sea alto o que sea tal y como está en la fotografía, entonces pues el paso a seguir es el siguiente. Nada más que lo voy a hacer con un gancho menor al que venía yo trabajando. Les repito, ahora voy a hacer el cuello con un gancho de aluminio del número 2. Y aquí voy a iniciar con una, dos, tres cadenas, que es un macizo, ¿sí? Y aquí voy a hacer otro macizo, porque recordando cómo se trabajó el cuello, se inició la vuelta con 2 macizos y se terminó con 2 macizos. Ahí está, ¿sí? Entonces voy a continuar tejiendo de la misma forma y de misma manera va a quedar abierto. Entonces aquí voy a hacer 2 macizos, una cadena, y me voy a pasar aquí al siguiente grupo de macizos, donde voy a trabajar igualmente 2 macizos, ¿sí? Una cadenita, y aquí voy a hacer 2 macizos sobre los 2 macizos que tengo abajo, una cadena, y 2 macizos, una cadena, dos macizos, una cadena, dos macizos, una cadena, dos macizos, una cadena, dos macizos, una cadenita, dos macizos, una cadena, y aquí. Entonces lo que estoy haciendo es básicamente repetir lo que tengo abajo, que fue la base del cuello, esta, que fueron 2 macizos separados por cadenas. Entonces aquí estoy repitiendo lo mismo, nada más que con un gancho de un número menor al que trabajé al inicio. Entonces son 2 macizos, una cadena, y otra vez 2 macizos, una cadena, dos macizos, una cadena,
2 macizos, una cadena, dos macizos, una cadena, ahí está, 1 y 2, y son macizos de 2 sacadas, son normales, o sea, no son altos, son macizos de 2 sacadas nada más. Dos macizos, una cadena, dos macizos, una cadena, dos macizos, una cadena, dos macizos ahí, una cadenita, y igualmente estoy trabajando por la parte del derecho de la blusa, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado antes de anudar el hilo y continuar tejiendo el cuello. Vamos a fijarnos primero que estemos tejiendo o que vamos a tejer por la parte del derecho de la blusa. Esta blusa tiene un derecho y tiene un revés, entonces todo el tejido se hace por la parte del derecho. Todo el tejido, sean mangas, sea cuerpo, sea cuello, sea holán, todo se hace por la parte del derecho. Y son dos macizos, una cadena. Dos macizos, una cadena, una cadena, dos macizos, una cadena, dos macizos, una cadena, dos macizos, una cadena, dos macizos, 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 cadena, con esto, si a ustedes les quedó que ven que está muy amplio el cuello, con esto es haciendo esto con un gancho de un número menor, ya se les va a reducir un poco más, ¿sí? Entonces ya con esto va a quedar un poquito más reducido la parte del cuello, más pegadito
pues sí, más pegadito al cuello, que en sí va pegado, este tipo de cuello aquí va pegadito, no debe de quedar muy flojo. Dos macizos, una cadena, dos macizos, una cadena, dos macizos, una cadena, y aquí voy a terminar con, miren, esta vuelta yo la voy a terminar con dos macizos, ¿sí? Y como son vueltas abiertas, se sigue trabajando así la parte de la espalda, lo que queda atrás se queda abierto, y entonces cuando yo llego a esta parte donde ya terminé, le voy a dar vuelta al tejido y voy a continuar tejiendo sin cerrar esa vuelta. Entonces aquí voy a levantar una, dos, tres cadenas y voy a hacer, igualmente voy a trabajar otra vez dos macizos, aquí dos macizos, ¿sí? Y sin hacer espacio de cadena me voy a pasar al siguiente macizo, donde voy a hacer otros dos macizos, ahí está, así, ¿sí? Y otra vez me paso a donde está los siguientes macizos, pero ya sin espacio de cadena. Si ustedes ven que les queda muy cerrado, hagan entonces dos macizos, una cadena, dos macizos, una cadena. Si ven que les queda muy abierto, entonces ya comiencen a cerrarlo haciendo así de esta forma, dos macizos, ¿sí? Dos macizos en toda la vuelta, y continuamos sin cerrar las vueltas cada que se termina. Simplemente se llega a la esquina o a la orilla, se terminan con dos macizos, se le da la vuelta al tejido y se inicia otra vez con dos macizos para continuar. En total deben de ser 7 vueltas como las que les acabo de indicar, ¿sí? De dos macizos, una cadena, dos macizos, una cadena, o dos macizos, dos macizos, dos macizos, así seguido todo, ¿sí? Deben de ser total de 6 a 7 vueltas. También el tamaño del cuello varía dependiendo de la persona, entonces conforme la vayan tejiendo, por favor ustedes van viendo cómo les va quedando y síganlo tejiendo ahora sí que al gusto de cada quien, ¿no? Como cada quien lo quiera tener, por favorcito, ¿sí? Y con esto termino yo esta, y en el siguiente video voy a dar la explicación de cómo, bueno, esta es la parte aquí del cuello. Voy a cortar mi hilo porque no voy a continuar aquí, pero aquí, y en la parte de donde está la apertura de este cuello, precisamente aquí, ¿sí? Donde está esta apertura, ¿sí? Aquí lo que voy a hacer es levantar una serie de puntos aquí. Aquí voy a iniciar aquí donde está miren, aquí está la apertura, y aquí es a donde se inició ya las vueltas cerradas. Entonces, a partir de aquí, yo voy a ingresar mi gancho aquí en medio, este mismo gancho del número 2, ¿sí? Y aquí voy a anudar por la parte del derecho de la prenda. Voy a anudar con 2 o 3 nuditos bien apretaditos para que no se me desteja. Esta hebra la voy a ir perdiendo conforme voy tejiendo en el tejido, ¿sí? Entonces aquí voy a ingresar mi gancho, estoy en medio, ¿sí? Y aquí voy a hacer, ¿sí? Voy a montar mi gancho y voy a hacer, aquí voy a trabajar de forma lateral en uno de los lados, ¿sí? Del lado, ¿de qué lado estoy? Derecho, ¿sí? Monto mi gancho y aquí voy a hacer un punto bajo, así, ¿sí? Monto mi gancho y aquí hago un punto bajo, monto mi gancho y aquí
un punto bajo, monto mi gancho y aquí en este un punto bajo, monto mi gancho y aquí en este espacio un punto bajo, monto mi gancho y aquí un punto bajo, monto mi gancho y aquí en este espacio un punto bajo, monto mi gancho y aquí en este un punto bajo, ¿sí? Monto mi gancho y aquí un punto bajo, monto mi gancho y aquí en esta parte donde está el punto, aquí un punto bajo, monto mi gancho y aquí un punto bajo. Esta hebrita ya la fui perdiendo y me quedó esa chiquitica. Vamos a quitar, monto mi gancho y aquí un punto bajo, monto mi gancho y aquí en este macizo un punto bajo, monto mi gancho y aquí un punto bajo, monto mi gancho y en este macizo un punto bajo, monto mi gancho y aquí en este un punto bajo, monto mi gancho y aquí en este macizo un punto bajo, monto y aquí 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 un punto bajo, monto y un punto bajo, monto y un punto bajo, monto y un punto bajo, ¿sí? Monto y un punto bajo, ¿sí? Esto que yo estoy haciendo es lo que ustedes van a hacer, pero lo van a hacer hasta que terminen las 6 o 7 vueltas del cuello, que son estas que acabo de dar la indicación. Entonces ahora van a trabajar la forma lateral de la apertura, una de las aperturas, ¿sí? Y van a hacer esta serie de puntos bajos con carga, o sea, cargo mi gancho y aquí hago un punto bajo, cargo mi gancho y aquí un punto bajo, cargo mi gancho y aquí un punto bajo, cargo mi gancho y un punto bajo, y así, pero necesitan primero tener las 7 vueltas porque de aquí me voy a seguir hasta subir a las 7 vueltas. Entonces necesito terminar estas 7 vueltas para yo continuar con esta puntada de puntos bajos, y de estas puntadas de puntos bajos se va a trabajar de 3 a 4 filas, ¿sí? O sea, yo termino esta fila, le doy vuelta al tejido y continúo la otra, ¿sí? Termino. No van a trabajarlo así, ojo, nada más es de este lado. Del otro lado después les voy a decir cómo, pero aquí de este lado lo van a trabajar así, por favor. Del otro lado es igual, pero va a ser por separado, no va a ser así todo seguido, ¿sí? Entonces primero hay que hacer estas 7 vueltas del cuello, 6 o 7 vueltas, y después estos puntos que estoy levantando aquí de puntos bajos, que sean 4 vueltas, ¿sí? Y ya con eso nos vemos en el próximo video con más explicaciones sobre esta blusita, ¿sí? Y seguimos.